Bueno, en el vídeo de hoy vamos a tratar de forma práctica qué podemos hacer nosotros, los profes de educación física, para gestionar los conflictos, para gestionar esas situaciones en las que los alumnos no quieren dar clase, no quieren participar, pues discuten, se insultan, no tienen la actitud que deberían. Entonces, la clase de hoy vamos a ver propuestas totalmente prácticas, ¿vale? De cómo podemos nosotros como profes abordar todo esto. Es un tema muy, muy importante para dominar en los supuestos prácticos, porque cada vez más en todas las comunidades y en todas las convocatorias, cada vez está cayendo más y más el tema de la gestión de conflictos. En todos los supuestos se te plantea alguna problemática de que, pues, o hay bullying, o los alumnos están desmotivados, o no participan, o hay una problemática X. Entonces, es un tema fundamental que debemos de dominar, tanto propuestas prácticas, por así decirlo, como referencias bibliográficas, ¿vale? En este caso, la referencia bibliográfica en la que me apoyo yo es el libro de Juan Baello, Cómo dar clase a los que no quieren. Estrategias súper útiles tanto para supuestos, incluso para tu programación. Vale, como ya sabéis, nos podemos inventar el contexto del alumnado que tenemos y pues podemos proponer perfectamente en nuestra programación que en nuestra clase tenemos dos alumnos disruptivos y a partir de ahí jugar con ello, pues proponiendo muchas de las pautas y muchos de los recursos que voy a daros ahora, que como veis son súper, súper potentes y los vamos a ver tanto de forma verbal como los vamos a ver de forma práctica, cómo tendríamos que hacerlos. Entonces, antes de empezar, por así decirlo, ya con los propios recursos, tenemos que entender un poco el contexto, ¿vale? Para poder llegar a entender todo esto. Y es que el contexto real en nuestros institutos de educación física, por lo menos hasta los 16 años, es que se parte de un contexto de obligatoriedad. Es decir, el alumno tiene que venir de forma obligada a los centros educativos hasta los 16 años, ¿vale? Y esto muchas veces lo que genera esta obligatoriedad son pues situaciones conflictivas. Ya sabemos que muchas veces cuando nos obligan a hacer algo no nos gusta. Y pues los adolescentes, sumado a esa etapa de desequilibrios emocionales, hormonales y demás, pues suelen provocar conflictos. Además, también esta obligatoriedad pues no tiene filtro de selección, es decir, a nuestros institutos pues vienen todos los alumnos trayendo consigo diversidad. ¿Diversidad de qué? De capacidades, de conocimientos, de intereses y de todo. Entonces, de la obligatoriedad se desprende el concepto de posibles situaciones conflictivas y de diversidad en nuestro alumnado. Esta es desde donde partimos. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que llegar nosotros como educadores? La educación se está yendo mucho más allá de la mera transmisión de conocimientos, ¿vale? Por el contexto en el que estamos viviendo actualmente. Antes es cierto que los profes éramos más meros transmisores de conocimientos y de información, pero ahora es cierto que cada vez se está demandando más por parte de los docentes, tanto de educación física como de todas las materias, que es pues desarrollar un poco más esas competencias socioemocionales con el alumnado, que aprendan a vivir en sociedad, por así decirlo, que se aprendan a respetar, que colaboren, que tengan buenas actitudes de trabajo. Y pues este autor, Juan Baello, nos viene a decir que básicamente lo que tenemos que buscar como educadores son dos metas. En primer lugar, que sean buenos estudiantes, ¿vale? Aquí ya cada uno pues enseña los conocimientos propios de su materia y luego pues que sean buenos ciudadanos a través pues esa competencia socioemocional que vamos a ver ahora una gran cantidad de recursos para poder aportar ahí en esa competencia socioemocional. Y habla de un concepto muy interesante en su libro que es el balancín en las clases de educación física. ¿Qué viene a decir con el balancín? Viene a decir que un porcentaje de nuestra clase de alumnos, un porcentaje de alumnos van a ser buenos de naturaleza, otro porcentaje van a ser malos, es decir, disruptivos, y luego tendremos una zona intermedia que van a ser esos alumnos que en función de cómo gestiona el aula del profesor de educación física, van a ir o hacia un lado o hacia el otro. Este autor les llama alumnos satélites, que es un concepto muy bueno para meter en supuestos o en programación, y pues se refieren a esos alumnos que en función de cómo sea el docente tirarán para el bien o para el mal, por así decirlo.
Entonces, a partir de esta situación de que siempre va a haber alumnos disruptivos y siempre va a haber problemas en nuestras clases, debemos entenderlo para empezar como algo natural, siempre va a haber esta casuística. Tenemos que entender que nosotros como docentes podemos resolver estas problemáticas mediante dos vías. Mediante la vía pedagógica, ¿vale? Que viene a ser pues la vía del diálogo, de proponer recursos para mejorar el clima en el aula, de entenderlos, de comunicación con las familias. Bueno, vamos a ver ejemplos de esta vía pedagógica más adelante. Y por otro lado tenemos la vía disciplinaria, ¿vale? Que sería aplicar el reglamento de régimen interno del centro, poder poner partes o medidas correctoras, expulsiones de clase y llevarlo todo por esta vía. Entonces, la vía que nosotros deberíamos de adoptar como profes, al menos en un inicio, siempre debería de ser la vía pedagógica. ¿Vale? La vía disciplinaria deberíamos de siempre dejarla como última bala, por así decirlo. Entonces, la pregunta que lanzo yo es la siguiente. ¿Qué podemos hacer nosotros como profes de educación física para que ese alumnado satélite de la zona intermedia del balancín vaya hacia el bien y no vaya hacia el mal? Pues tenemos aquí dos recursos, ¿vale? En primer lugar, ser el profesor Yema, ¿vale? Yema son las iniciales, Y de yo, que significaría yo hago y reflexiono sobre los problemas que afectan a la hora de dar clase, la E de educo, que significa que me preocupo cómo enseñar y educar, la M de materia, que significa que yo como profe domino los conocimientos teóricos de mi materia, y la A del alumnado, pues adaptando los enfoques en función del contexto que tengamos. Vale, entonces pues nos dice esa estrategia. ¿Cómo podemos nosotros hacer que ese alumnado satélite vaya para el lado del bien? Siendo el profesor Yema y evitar ser el profesor 1, 2, 4, que él lo refiere al profesor pues que únicamente se limita a dar materia y a dar temario y nada más, haciendo como la referencia al tema 1, 2, 3, 4. Bien, entonces vamos a meternos ya en lo fuerte del vídeo, que son cuáles son las estrategias que tenemos que utilizar nosotros como profes para ese alumno disruptivo, para ese alumno que no quiere, para solucionar problemas, conflictos que haya en clase. Bien, el punto número 1. Fijar límites firmes y consecuencias claras. ¿Vale? ¿Cómo podemos hacer esto? Primer día de clase, nos reunimos con el alumno, con los alumnos y alumnas, nos sentamos todos y establecemos todos de forma consensuada y aceptada cuáles son las faltas de disciplina que no se van a tolerar en nuestras clases y las vamos a catalogar en leves y graves. Vale, dentro de las faltas leves podemos meter pues no atender de forma correcta, no traer la ropa deportiva, consultar el móvil para ver la hora, no tener una actitud de esfuerzo, hacer un mal uso del material. Dentro de las faltas graves, ¿qué puede haber? Pues agresiones físicas, faltas de respeto grave, conductas que pongan en riesgo la salud de los compañeros, vandalismo o abandono del recinto en horario de clase. Una vez tenemos ya catalogadas estas dos faltas leves y graves, tenemos que explicarles al alumnado cuál va a ser el sistema que vamos a tener de avisos. ¿Qué me refiero con un sistema de avisos? Me refiero que ellos tienen que saber que no pueden hacer faltas sin más. Para las faltas leves tendrán un sistema de avisos en el que si cometen una falta leve se les dará un aviso para que no vuelvan a cometerla. Si vuelven a hacer otra, se les dará otro segundo aviso en el que supondrá 5 minutos de reflexión en un rincón o punto donde nosotros tengamos estipulado como punto de reflexión. Y por último, un tercer aviso donde ya sería una expulsión del aula con un parte, con una medida correctiva. Esto se aplicaría para las faltas leves. Para las faltas graves, directamente sería una expulsión con una medida correctora o un parte, ¿vale? Que ya deberían de ser, pues, cosas graves de verdad, como agresiones o lo que viene diciendo antes, conductas peligrosas, vandalismo o demás. Entonces, sobre todo y principalmente para las faltas leves, tenemos que tener un sistema de advertencias en privado, ¿vale? Para evitar favorecer ese protagonismo que muchas veces busca ese alumnado. Entonces, por ejemplo, si Pablo llega tarde a clase un día, pues, o al finalizar la clase o en ese mismo momento, lo llamamos un segundo, le damos el aviso, oye Pablo, tienes un aviso porque hoy no has llegado tarde, como ya teníamos estipulado en las normas, y nada, para el próximo día, pues a ver si eres capaz de llegar capaz de llegar antes y demás. Es decir, importante que los avisos sean en privado, ¿vale? Y que ellos entiendan, el grupo debe de entender, sobre todo cuando estipulamos esas primeras faltas entre todos,
que el bienestar colectivo de la clase siempre va a ir por encima que el bienestar individual. Esa sería la primera pauta que yo os daría, ¿vale? El primer recurso, por así decirlo. El segundo recurso, siempre un trato asertivo con ellos, ¿vale? Siempre. Nunca ponernos al nivel de gritar o de perder los papeles. Trato asertivo. Frases como, te ofrezco ayuda. ¿Tú qué me ofreces a mí? Estoy dispuesto a ayudarte. ¿Me dejas que te ayude? ¿Vale? Este tipo de frases. ¿Qué te pasa hoy? Veo que tienes un mal día. ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Tienes algún problema fuera de clase? Sabes que si quieres te puedo ayudar en lo que esté en mi mano. Este tipo de trato asertivo con ellos genera un vínculo muy potente que hace que muchas veces conectemos con ellos y desactiven esa negatividad o esas conductas, ¿vale? No siempre pasa, pero muchas veces tener ese trato asertivo con ellos hace que se desbloqueen. Y fundamental, tienen que entender que para evitar sanciones tienen que adquirir compromisos. Esto es una frase muy potente que podemos utilizar en supuestos prácticos, en programación. El alumnado tiene que entender que para evitar sanciones tienen que asumirse compromisos. Vale, compromisos. ¿Qué tipo de compromisos le podemos nosotros dar al alumnado? Pues podemos ofrecerle compromisos verbales, ¿vale? Compromisos verbales con ellos al finalizar la clase. Por ejemplo, durante la clase hubo insultos de Pablo a Lucía. Pues al finalizar la clase me reúno con los dos y les digo a los dos o al que haya insultado, oye Pablo, hoy has tenido un comportamiento que no ha sido el adecuado, has insultado a Lucía que se pudo haber sentido mal, ¿te comprometes a que el próximo día no vas a insultar a tu compañero? ¿Me das tu palabra? ¿Puedo fiarme de ti? ¿Te comprometes a llegar temprano a las clases a partir de hoy, si es el caso de un alumno que llegue tarde? ¿Puedo fiarme de ti? ¿No me vas a fallar? Vale, este tipo de vínculo, este tipo de compromiso con ellos, muchas veces hace pues que cumplan lo que dicen, porque se están comprometiendo contigo de forma verbal. Y como consecuencia, ante estos compromisos, tenemos que darles mucho refuerzo positivo, ¿vale? Ante pequeños cambios, siempre refuerzos positivos. Muy bien, Pablo. Me acordé de que esta clase te habías comprometido a no insultar a Lucía y lo has cumplido. De verdad que puedo fiarme de ti. Tienes palabra, eres un alumno que dice, hace lo que cumple. Vale, esto es muy potente y moldea su actitud. Otro tipo de compromisos que podemos hacer, compromisos por escritos, ¿vale? Pues Pablo hoy insultó a Lucía, al finalizar la clase reflexiono con él un poco, le doy una hoja y le explico que tiene que comprometerse en la hoja por escrito, tiene que comprometerse, pues que el próximo día no va a insultar a ningún compañero y que lo va a cambiar y lo firma, fecha y firma. Otro recurso que diría yo es el recurso estrella, ¿vale? Que os lo voy a enseñar, súper potente, contratos semanales para aquellos más disruptivos. ¿Qué es un contrato semanal? Un contrato semanal es una hoja donde se cumplen, veis, la vamos a ver aquí a continuación. Un contrato semanal es pues una hoja que le damos al alumnado, ¿veis? La tenemos aquí, en la que el alumno pone su nombre, curso, fecha de inicio y se compromete a nivel semanal a cumplir determinados ítems. En este caso son estos cuatro. Asistencia, traer ropa deportiva, que trabaja y participa de forma adecuada y que tiene un comportamiento respetuoso con los compañeros. Le enseñamos los ítems a los que se va a comprometer el alumnado semanalmente. Se lo explicamos y le decimos que por cada ítem que incumpla tendrán pues unas consecuencias. Si a la semana incumple un ítem, pues tendremos una conversación personal con ellos, además de una advertencia verbal y reflexionaremos sobre lo ocurrido. Si incumple dos ítems, pues llamaremos telefónico a los padres y perderá algunos privilegios y tendrá que hacer una tarea reflexiva. Con tres incumplimientos, nos reuniremos con él, docente, profesor y equipo de orientación, reporte por escrito a los padres e incluso pues suspender temporalmente algunas actividades lúdicas del centro. Vale, esa sería un poco la dinámica. Antes de empezar con esta observación semanal, tiene que firmar el alumno y tienen que firmar los padres, ¿vale? Es el requisito antes de empezar a aplicar el contrato, por así decirlo. Los padres tienen que saber que vamos a aplicar
este contrato con su hijo. Entonces lo firma el alumno, lo firman los padres, ponemos la fecha, el nombre del alumno, el curso y a partir de ahí ya empezamos semana a semana observando y anotando. Y aquí abajo pues tendríamos el seguimiento semanal. Semana uno entre estas fechas ha incumplido X indicadores. Aquí en este recuadro podemos poner nosotros lo que queramos como profes o lo que ha sucedido y la firma del docente y la de los padres. Y de esta forma, pues ir sumando y remando todos a favor del alumno. Bien, es un requisito súper, o sea, es un recurso súper potente para meter en supuestos, programación, en todo. Otro súper potente es el uso de tarjetas de compromisos. Vale, las tenemos aquí. Puse 4 ejemplos de tarjetas de compromisos. ¿Qué son las tarjetas de compromisos? Pues básicamente son unas tarjetas que nosotros podemos utilizar en el momento del curso que más nos interese y dárselas a quien nos interesa a nosotros. Por ejemplo, que tenemos un alumno que no se está esforzando en las últimas clases o que no tiene una actitud adecuada, pues le doy la tarjeta de compromiso en la que el reto es dar siempre lo mejor en cada clase durante X tiempo. Entonces, pues se la doy a Pablo. Toma, Pablo, tienes esta tarjeta de compromiso. Durante una semana voy a observarte que siempre estás dando lo mejor que puedes en cada clase. Si lo cumples, pues tendrás el privilegio de poder otorgar 5 minutos de juego libre a tus compañeros en la clase que quieras. Que no, pues pierdes o tienes algún hándicap o algún trabajo que tendrás que hacer, ¿vale? Pues y aquí tenemos diferentes tarjetas de compromiso. La de dar siempre lo mejor que podemos, la de venir bien siempre con ropa deportiva, la de respetar a los compañeros o la de escuchar las indicaciones del profesor. Estos dos recursos son súper potentes, súper potentes. Y os los recomiendo siempre que os caiga un supuesto de algún disruptivo, os lo recomiendo meter en la programación. Vamos, son espectaculares. Bien, ¿qué más podemos hacer además de estos dos recursos que ya vimos? Podemos utilizar el recurso de la mediación, ¿vale? ¿Qué es la mediación? Es apoyarnos en el alumnado del grupo que tiene cierta influencia. Vale, imaginaros que Pablo en clase es un líder y es súper bueno y tiene mucha capacidad de influencia en el grupo. Vale, pues yo puedo establecer a Pablo como mediador dentro de mi clase y que cuando haya un problema, ese mediador, que es Pablo, se va al rincón de los conflictos o al rincón que tengamos establecido para solucionar esos problemas, se lleve a ese alumno o alumnos que hayan tenido algún comportamiento inadecuado y él haga ese trabajo de reflexión con ellos. ¿Vale? Y al mediador, que en este caso sería Pablo, o mediadores, que pueden ser varios, pues nosotros también podemos establecer un trabajo de fondo con ellos, de darles recursos, pues de hablar con ellos en los recreos y de mejorar un poco pues esas habilidades de resolución de conflictos. Entre ellos, normalmente funciona bastante bien, sobre todo si los alumnos mediadores son líderes en clase y tienen influencia sobre el resto de alumnos de clase. Bien, otro concepto muy importante es el recurso de la silla de las 3 patas. Bien, ¿a qué me refiero con la silla de las 3 patas? Me refiero a que cuando tengamos algún alumno disruptivo que no quiere o que tiene comportamientos que no son los adecuados, ejerzamos la técnica de las 3 sillas, haciendo presión en cada una de las patas. ¿Cuál sería la primera pata de la silla? Sería, pues, la familia. Llamar a la familia. Oye, Alberto, tu hijo Pablo en las últimas clases está teniendo un comportamiento que podría mejorar porque no está trayendo la ropa deportiva, no está llegando a la hora y además está teniendo actitudes con los compañeros que no son las adecuadas. Le llamaba para informarle que desde casa pues fuese consciente de estas actitudes, que le pueda dar un toque de atención para ver si entre usted y yo como profe podemos remar hacia la misma dirección y poder pues remar hacia la mejora de su hijo. Entonces, esa primera pata sería la familia, esa comunicación con la familia. Vale, ayúdeme a ayudarle, son frases que le podemos decir. Otra pata a la que tenemos que hacer frente es nuestra pata como profesores. Es decir, nosotros como profes tenemos que liderar, tenemos que poner límites y tenemos que enseñar. Y todo esto ya viene diciendo anteriormente cómo lo podemos hacer a través de los contratos, a través de los compromisos verbales, compromisos por escritos, del trato asertivo. Es decir, esta pata como profesor
nosotros tenemos que tenerla activada también. La pata con las familias también tenemos que activarla. Y la última pata que nos quedaría es la pata del tutor, ¿vale? Es el que acompaña, el que orienta y el que da seguimiento, ¿vale? Y es el que hace un poco de puente entre las familias y el profe. Entonces tenemos que también poner en contacto con el tutor lo que está sucediendo, explicarle al tutor qué le está pasando a Pablo, explicarle que hablaste con la familia, intentar que estas tres patas vayan hacia la misma dirección, trabajen juntas para que el alumno tenga un buen sostén, que sea comprendido y que sea guiado. Vale, esta es la teoría de las tres patas. Fundamental que la citéis en cualquier supuesto que nos hablen de un alumno disruptivo o algún alumno de este estilo. También las cuñas socioemocionales en clase. Vale, ¿qué viene a decir las cuñas socioemocionales? Pues básicamente meter puntos de reflexión antes, durante y después de las clases, donde hagamos reflexiones con ellos sobre comportamientos que nos han gustado, que no nos han gustado. Podemos hacer el clásico círculo grande donde yo me pongo en el medio y pues debatimos un poco qué es lo que nos ha gustado, qué es lo que podemos mejorar. Cuando pase algún problema, sacar a ese alumno en cuestión y reflexionar con él, darle cuñas. Vale, esta también es muy importante. También unificar criterios con otros profes, ¿vale? Hablar con otros profes y preguntarle, oye, Lucía, en tu clase de inglés, Pablo se porta mal o no respeta cuando le das una orden o come chicle o llega tarde. Intentar ahí perdón, granitos de arena con el resto de profes. Vale, como docentes, siempre considerar los problemas como una oportunidad para aprender, ¿vale? Como algo natural y nunca como una tortura. Siempre va a haber este tipo de conflictos y tenemos que entenderlos como una oportunidad para aprender y como algo natural en la enseñanza. Otro recurso potentísimo, desconexión emocional. Nunca podemos perder los papeles delante del alumno. Siempre tenemos que actuar desde lo racional, desde las normas, desde los consentimientos que hemos pactado el primer día. Nunca nos podemos poner perdiendo los papeles, gritando y perdiendo pues esa parte racional. Las normas son las que hay, las hemos planteado el primer día de clase y simplemente ejecutamos norma-consecuencia con todos los alumnos sin distinciones. Esto lo que va a hacer es, pues, favorecer el bienestar colectivo y eliminar el bienestar individual del que vinimos hablando al principio del vídeo. Vale. Otra técnica muy potente que podemos utilizar, la técnica del grano de arena. ¿Qué es la técnica del grano de arena? Le damos un papel a cada alumno. Cada uno escribe qué puede aportar o mejorar en una semana. Pues, por ejemplo, yo, Pablo, que llevo llegando tarde 4 días, pues esta semana puedo aportar que voy a llegar temprano. Cada uno mete dentro de un frasco su papel. Al finalizar la semana tenemos ahí un momento de 10-15 minutos en el que vemos si todos hemos cumplido o no lo que prometimos. Y si todos lo cumplimos, pues habrá alguna recompensa, ¿vale? Como tiempo de juego libre o elegir algún deporte que les interesa. O... Y si no, pues nada, pues no habrá ninguna recompensa. Entonces, este pequeño compromiso de cada uno lo que hará es construir un gran ambiente para todos. Y por último, el último recurso que os doy, que son 10, que no son pocos, es pues tener instrumentos o registros de autoevaluación de comportamientos, ¿vale? Durante las situaciones de aprendizaje. Meter en el principio, durante y al final esos registros de autoevaluación de comportamiento donde ellos se autoevalúan si se comportan bien, si respetan, si llegan a la hora, si traen la ropa deportiva, si se esfuerzan, si participan, y ir viendo un poco pues la evolución que van teniendo a lo largo del curso. Y si aun haciendo todo esto, el alumno no cumple y no se deja ayudar, por así decirlo, tendríamos que pasar a la vía disciplinaria. ¿Vale? ¿Qué es la vía disciplinaria? Pues es poner partes, poner medidas correctivas y expulsar de clase. Entonces, tú una vez que expulsas a Pablo, imaginaros, Pablo le escupe en la cara a Lucía y le llama tonta. Bien, pues yo le diría a Pablo, Pablo, ve un momento, por favor, vas a ser expulsado de clase porque acabas de tener un comportamiento muy grave y pues vas a tener una medida, vas a tener un parte por lo que acabas de hacer, que es escupir a tu compañero. Entonces, el parte, una vez le damos el parte, veis, aquí tengo un parte que lo copié para que podáis ver un poco cómo es y entendáis lo que es. Empieza con una especie de normativa del decreto 7/2019, que es el que habla de los derechos y deberes del alumnado. Este es el decreto propio de Asturias, cada comunidad tiene el suyo.
Y pues tú aquí pones el nombre del alumno, pones el grupo y el día y la hora y lo que ha hecho. Pues aquí pondríamos, Pablo escupió a Lucía en la cara y le dijo que era tonta. ¿Vale? Entonces, una vez tú haces eso, tienes que cumplir una serie, una vez tú rellenas este parte y demás, tienes que hacer una serie de requisitos. En primer lugar, tienes que comunicárselo a las familias. Aquí, como veis, es a través de TOCAP, que viene a ser pues la plataforma digital en la que se les informa a las familias en Asturias. Cada comunidad tendrá la suya. Y luego, a partir de ahí, tienes como profe, tienes la oportunidad, si quieres, de suspenderle el derecho de asistencia a clase por ese comportamiento. Puedes suspenderlo de derecho a tu clase 1, 2 o 3 días. Vale, y luego por último tienes que hacer un trámite de audiencia al alumno, donde básicamente el alumno puede exponer las alegaciones en base a que está o no está de acuerdo y tiene que firmar el parte también. Y nada, y también pues tendríamos que avisar al tutor correspondiente de la medida correctora. Es decir, le ponemos el parte, lo expulsamos de clase, el alumno hace las alegaciones y firma. Posteriormente, nosotros como profes tenemos la oportunidad de expulsarlo 1, 2 o 3 días, avisamos a las familias y avisamos al tutor. Y eso sería un poco el requisito, ¿vale? Y esto se entregaría a jefatura y el alumnado con la acumulación de estos partes, de tanto de nuestra materia como del resto, pues irían aumentando las sanciones que se le irán poniendo, ¿vale? Por ejemplo, en nuestro instituto se acumula, no me acuerdo exactamente, pero creo que son 6 partes, se le expulsa 3 días del centro. Si luego vuelve al centro y se le ponen otros X partes, se le vuelve a expulsar. Y es un poco lo que se va gestionando. Va como aumentando. Cuantos más partes pongas, pues más sanciones se te van acumulando. Y bueno, eso es un poco todo de cómo gestionar la clase con los que no quieren. Es verdaderamente una clase o un vídeo que aporta muchísimo valor para el que lo vea, el que toma nota y el que se lo toma en serio. La verdad, como dije, tener esto siempre guardado como bala, siempre que hay algo de esto. Y, y nada más que deciros. Espero que os sirva mucho. Acordaros de apoyarme en mi canal de Instagram, Pablo_eficiente. Y si os gustó el vídeo, no os cuesta nada darme un like y apoyarme para que pueda seguir motivadísimo en ayudar pues a la gente que está empezando, que al final es mi sueño, es un poco mi objetivo, ayudar a todos esos que están empezando, a los que ya llevan tiempo pero quieren seguir mejorando y poco más que deciros. Así que nada, un abrazo a todos.